Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver el segundo método de separación, que es la evaporación. Un poco similar a la que vimos anterior, que es la destilación, pero vamos a ver que hay unas cosas que sí lo diferencian. Mi nombre es Óscar Amelines, estoy transmitiendo desde la institución educativa técnico industrial Pedro Antonio Molina. Espero les guste el video y comencemos. Antes de hablar de los métodos de separación, necesitamos entender cómo se clasifica la materia. Toda la materia se divide en dos grandes grupos: sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Los elementos están formados por un solo tipo de átomo, como el oxígeno o el hierro. Los compuestos están formados por la unión química de dos o más elementos, como el agua. Es importante entender que las sustancias puras solo pueden separarse mediante reacciones químicas, porque sus componentes están unidos químicamente. Por otro lado, tenemos las mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas, cuando observamos una sola fase; heterogéneas, cuando vemos dos o más fases; y también coloides, que son sistemas intermedios donde las partículas están dispersas, pero no se distinguen fácilmente. Y aquí está la idea más importante de esta diapositiva. Los métodos físicos de separación, como la destilación, la filtración o la decantación, se usan únicamente para separar mezclas. No se usan para sustancias puras. Por eso, antes de elegir un método de separación, primero debemos preguntarnos: ¿estoy frente a una sustancia pura o a una mezcla? Recordemos que los métodos de separación de mezclas son procesos físicos. Eso significa que no ocurre una reacción química. Lo que hacemos es aprovechar diferencias en propiedades físicas, como el tamaño de partícula, la densidad o el punto de ebullición. De esta manera podemos separar los componentes de una mezcla sin modificar su composición química. En nuestros videos vamos a explorar algunos de los métodos más comunes, como los que aparecen en esta diapositiva. Concentrémonos entonces en la evaporación. Veamos ahora para qué tipo de mezclas se usa la evaporación. La evaporación se usa para mezclas homogéneas, sólido-líquido. Esto significa que el sólido está completamente disuelto en el líquido, ¿sí? Y el ejemplo clásico de esto es el agua y la sal, donde se tiene que el agua es un líquido que es volátil. ¿Qué es volátil? Es que tiene facilidad para evaporarse, ¿sí? La volatilidad no necesariamente necesita que el líquido llegue al punto de ebullición. Entonces esa es como una gran diferencia con respecto a la destilación. En la destilación se necesitaba esa parte, aquí no. Bueno, la propiedad física que se usa para la separación en el caso del método de evaporación es la volatilidad, ¿sí? Y en este caso la volatilidad del componente que es líquido, no del sólido. ¿Qué es la volatilidad? Es la capacidad que tiene una sustancia para evaporarse. Y como dije anteriormente, no necesariamente tiene que llegar a la temperatura de ebullición. El agua, por ejemplo, se evapora después de 25 grados, pero ebulle a 100 grados. Entonces, esta propiedad es clave en este método de separación, porque es lo que permite que el líquido básicamente se vaya hacia la atmósfera y el sólido quede abajo, que es el que verdaderamente interesa, porque recuerden que en este método el líquido se va a la atmósfera y no regresa, ¿sí? Clave aquí entender que la evaporación puede ocurrir a cualquier temperatura y lo que habíamos visto en videos anteriores, que la evaporación solamente ocurre en la superficie del líquido, así que las partículas de arriba tienen energía suficiente y se escapan y no necesitan llegar a la temperatura de ebullición. Entonces esa es la propiedad física que se usa. Ahora veamos en qué consiste. Es algo muy sencillo. El método de evaporación consiste básicamente en dejar que el solvente se evapore, ¿sí? Y si usted quiere que el proceso sea más rápido, pues aplíquele calor, el solvente se va a evaporar mucho más rápido y se va a recuperar el sólido.
Entonces, este método aplica para la recuperación del sólido, como en este ejemplo que ustedes están viendo ahí, agua disuelta con sal. Si nosotros dejamos ese vaso durante un año, vamos a poder recuperar la sal. Ahora, si tenemos urgencia por la sal, pues entonces calentamos, el agua se evapora, ¿sí? No hay necesidad de que llegue al punto de ebullición. El calor lo único que hace es acelerar el proceso, el agua se evapora y al final queda la sal sólida. Eso es básicamente lo principal. Y pues este método tiene algunas aplicaciones como veremos a continuación. La evaporación tiene diferentes aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la industria alimentaria se usa para la producción de sal a partir de agua de mar. Recuerden que el agua de mar pues tiene una concentración de sal importante y pues se puede usar a eso. También se puede usar como parte del proceso de producción de azúcar, ¿sí? Recuerden que la producción de azúcar es un proceso un poco más complejo y en una de las tantas partes que se hacen en dicho proceso, pues se hace la evaporación, ¿sí? Para poder concentrar ese azúcar. También se puede usar en la industria química para eliminación de solventes cuando se está haciendo alguna síntesis y se necesita recuperar el sólido. Esos sólidos en la industria química sí tienen un costo alto. Entonces se usa este método para eliminar el sólido y que quede otra vez para eliminar el líquido y que quede el sólido, ¿sí? Y se usa también para concentrar soluciones o recuperar solutos sólidos. Comparando con el método anterior entre evaporación y destilación, hay puntos claves. Una de las principales es que la evaporación se basa en la volatilidad del solvente, mientras que la destilación se basa en la diferencia en puntos de ebullición. Así que para la destilación sí o sí tenemos que llegar al punto de ebullición. Para la evaporación no, el calor nos acelera el proceso, mas no es necesario. Por lo tanto, pues la evaporación ocurre a cualquier temperatura, la destilación a la temperatura del punto de ebullición. La evaporación, si uno no le aplica el calor, pues es un proceso lento. Y el otro, destilación, es más controlado. De las principales diferencias, ¿sí? Es que en la evaporación el solvente no se recupera. Mientras que en la destilación sí se recupera el solvente. El solvente me refiero al líquido, ¿sí? La evaporación se usa principalmente para mezclas sólido y líquido. Mientras que la destilación la puede usar para líquido-líquido o sólido-líquido. La evaporación pues no requiere equipos complejos, es un método sencillo. Mientras que la destilación pues sí requiere su montaje, ¿sí? Y ese montaje debe tener algunas cosas como un condensador, un termómetro, que no es tan costoso, pero pues vale más que el método de la evaporación. Y la destilación pues es un método más preciso y más técnico, ¿no? Veamos ventajas y desventajas de evaporación. La principal ventaja de la evaporación es que es un método sencillo, no requiere equipos complejos y eso hace que sea un método de bajo costo, ¿sí? Y una desventaja, la primera desventaja se puede subsanar porque es un proceso lento sin calentamiento, pero usted le puede aplicar calor, así que puede ser un proceso rápido. Pero la principal desventaja es que no permite recuperar el solvente, el líquido, que es el solvente, ¿sí? Y no sirve para mezclas líquido-líquido, ella solamente sirve para mezclas sólido-líquido. En conclusión, la evaporación es un método físico pues, que permite separar un sólido disuelto en un líquido aprovechando la volatilidad del solvente, ¿sí? Es un método que es fácil de usar, fácil de comprender y tiene algunas limitaciones, así que hay que elegir muy bien el método de separación antes de hacerlo. Si este contenido te fue útil, no olvides repasar los conceptos clave y relacionarlos con los métodos de separación que hemos estudiado. Nos vemos en el próximo video para continuar explorando más temas de química. Recuerda seguirme en mi canal donde aprenderás más conceptos interesantes de química.